La matriz de la mente, las relaciones de objeto y el diálogo psicoanalítico. Thomas Ogden. El fracaso de la escisión. La situación comprometida de un adolescente psicótico puede entenderse en relación con su incapacidad para usar eficazmente la escisión. H., un muchacho de 14 años hospitalizado en una sala en la que se practicaba el tratamiento psicoanalítico, donde lo visité para las sesiones diarias de psicoterapia, se torturaba con pensamientos autoacusadores durante casi todo el tiempo que estaba despierto y frecuentemente en sueños. Cada vez que tocaba un objeto, le aterrorizaba la idea de que se le acusara de tratar de robarlo. Cada mujer a la que miraba le desencadenaba el terror de que se le acusara de tratar de violarla o de utilizarla como objeto de pensamientos obscenos. Cada vez que veía a un hombre tenía miedo de que se le acusara de ser homosexual o de que él iba a llamar maricón a aquel individuo y que el otro tomaría represalias. Frecuentemente, en el curso del día, el bombardeo psicológico interior del paciente llegaba a ser tan intenso que gritaba de dolor. De manera consciente y en su fantasía inconsciente, descargaba sobre mí su estado interno, su cerebro enfermo. Me comunicaba su situación bombardeándome de la misma manera que él se sentía bombardeado. Las sesiones consistían en una interminable sucesión de amenazas, insultos y puñetazos sobre los muebles, paredes y puertas de mi despacho que en ocasiones alcanzaban proporciones casi ensordecedoras. H. tenía cuidado de no causar ningún daño real. Cuando eso se convertía en un peligro, redoblaba los ataques contra sí mismo. En muchas ocasiones me dijo que daría cualquier cosa por disfrutar aunque fuera tan solo de 5 segundos de paz. Pese a que nunca reconoció valorarnos ni a mí ni a la terapia, llegaba con media hora de adelanto a cada cita, con el fin de cagarse en mí tocando sin parar el timbre de la sala de espera. Todo lo que ese paciente pensaba y sentía en su fantasía se contaminaba. En la transferencia no podía quererme ni apreciarme sin temor a que aquello fuese amor contaminado, es decir, homosexual, incestuoso, voraz o perjudicial. La intensa sensación de que todas las facetas de la vida emocional están contaminadas o a punto de serlo es el sello distintivo de una decisión primaria inadecuada. Desde su punto de vista inconsciente, H. amaba aborreciendo y odiaba amorosamente, y por consiguiente le aterrorizaba hacer cualquiera de las dos cosas. El bebé ha de ser capaz de escindir con el fin de alimentarse tranquilamente, sin que aparezca la ansiedad de que pueda estar haciendo daño a su madre o ella a él. Un bebé necesita sentir que la madre que lo cuida le quiere sin reservas y no tiene ninguna relación con la madre que le lastima haciéndole esperar. La ansiedad que surge del pensamiento de que la madre nutricia y la madre frustrante son una y la misma arrebataría al bebé la seguridad que necesita para alimentarse con tranquilidad. De manera similar, la capacidad para desear con tranquilidad se perdería si el bebé mientras se alimenta se vivenciara como quien airadamente quería controlar y subyugar el pecho madre en su ausencia. Mientras come, el bebé tiene que vivenciarse como amado de una manera sencilla y no contaminada, con el fin de ser capaz de sentir que puede desear sin hacer daño. La escisión no solo salvaguarda la necesidad del bebé de dar y recibir amor, también protege su necesidad de odiar. Si el objeto de su odio se contamina con aspectos del objeto amado, no será capaz de odiarlo sin peligro. El supuesto de que el bebé necesita odiar no depende de la idea kleiniana de la presencia de intensos deseos destructivos, constitucionalmente determinados. Se podría afirmar, por ejemplo, como hicieron Winnicott y Feuerbach, que el odio surge de una necesidad frustrante en exceso y que para el desarrollo normal es esencial que el bebé, el niño o el adulto sean capaces de vivenciar ese sentimiento sin asustarse de él. La señorita K., una paciente de 23 años anoréxico-bulímica, tratada con intensa terapia individual, mostraba una necesidad irreprimible de vomitar contenidos internos odiados y odiosos, alimentos que temía le hiciesen engordar y que le hinchaban dolorosamente el estómago. Se había prohibido mudarse de la casa de vecindad donde vivía a un apartamento decente, cosa que podía permitirse sin problemas,
La paciente se sentía incapaz de mudarse porque no quería comer y vomitar en un sitio bonito, ni quería tampoco o no se sentía capaz de renunciar a los atracones y a los vómitos. El terapeuta entendió el rechazo y capacidad de la paciente para mudarse como un deseo de mantener su forma de odiar de una manera no contaminada. Mudarse a un nuevo apartamento habría supuesto un acto de amor hacia sí misma que no quería contaminar con los atracones seguidos de vómitos, un acto simbólico de intenso odio hacia su madre y ella misma. Tanto el amor como el odio, después de todo, son partes necesarias del espectro de emociones humanas y la paciente no podía renunciar al odio con el fin de amar, incluso aunque cuidar de sí misma mudándose le pareciera lo normal. Por otra parte, no quería renunciar al amor por no mudarse a un apartamento adecuado, con el fin de odiar, lo que identificaba con los atracones y los vómitos, y como resultado se sentía incapaz de tomar una decisión. El siguiente material clínico está tomado de la psicoterapia intensiva de una joven de 18 años con anorexia nerviosa. Durante un periodo de casi un año, la señorita S. estuvo a punto de morirse de hambre porque la comida de su madre, que ella ampliaba hasta incluir todos los alimentos, era demasiado sabrosa. Esta paciente sentía un profundo amor por su madre y era incapaz de pensar en algo de ella que no le gustara y que no admirase. La comida de su madre no solo era demasiado sabrosa, sino que a veces la sentía también como demasiado buena para comérsela. De hecho, a la paciente ni siquiera le gustaba que la comida de su madre se cocinara, porque era demasiado buena incluso para eso. En el transcurso de la terapia se aclaró uno de sus conflictos centrales subyacentes. Su madre era demasiado buena para ser odiada. Eso no era un problema de fallo de la represión en relación con una madre amada de manera ambivalente. La paciente era incapaz de utilizar eficazmente incluso la defensa más primitiva de la escisión en relación con una madre vivenciada como colección de objetos parciales. Incapaz de escindir el aspecto odiado de su madre, la paciente lo colocó dentro del bueno, con lo que el aspecto odiado se disfrazaba como un cúmulo de cosas buenas. Eso está en total oposición de la ambivalencia. Es la incapacidad para separar lo odiado de lo amado, seguida del disfraz de lo odiado como amado. De ahí surge el siguiente doble dilema. 1. Incapacidad para odiar. Muy pocos de los pacientes que he tratado han sido menos capaces de vivenciar directamente un sentimiento de ira. Y 2. Incapacidad para amar. La incapacidad de la paciente para comer y de esa manera simbólicamente para dar amor o aceptarlo. En resumen, la decisión permite al bebé alimentarse en paz, amar, desear y odiar sin problemas, sin desarrollar la abrumadora ansiedad de que está siendo destruido por aquello que ama o que es él quien lo destruye. El fracaso de la integración. La decisión, aunque sea fundamentalmente una manera de organizar vivencias, cumple también una función defensiva. Esa situación es análoga a la del desarrollo del lenguaje, aunque este último sea sobre todo un medio para pensar y comunicarse, secundariamente adquiere también funciones defensivas. Como ya se ha estudiado, la decisión en cuanto a defensa primaria sirve en primer lugar para regular, mediante aislamiento mutuo, la relación de los aspectos vivenciales de amor y odio. La incapacidad para disminuir el recurso continuo a la excisión refleja un exceso de ansiedad acerca de los peligros que conlleva la interpenetración de distintos estados de sentimiento, particularmente amor y odio. Los procesos de decisión, alimentados por la ansiedad de este tipo, se hacen rígidos e inalterables. El siguiente fragmento clínico ilustra algunos de los correlatos vivenciales y conductas cuando se utiliza constantemente la decisión como defensa. La señora N, una paciente de intenso tratamiento psicoterapéutico, mantenía un conjunto de relaciones simultáneas, pero completamente separadas, entre las que figuraba una muy tranquilizadora con su marido, a quien ella maternizaba y de quien recibía los mismos cuidados, y otra relación muy sensual con un hombre de más edad. El marido de la paciente no sabía nada del segundo hombre, y éste casi no sabía nada del marido. No había hablado a ninguno de los dos del terapeuta,
a quien solo facilitaba datos muy resumidos y corregidos sobre ambos. La paciente se dio cuenta de que cuando estaba con uno de esos tres hombres era casi como si los otros dos no existieran. Mucho más angustioso que la discontinuidad de su mundo de objetos era la constatación de que la persona que se sentía ser cuando estaba con su marido apenas existía cuando se hallaba con el hombre de más edad. Con frecuencia, mientras estaba en su hogar, experimentaba una sensación de pérdida que la llenaba de pánico y la obligaba a volver corriendo al otro hombre. Eso lo hacía no solo para recuperar el objeto perdido, sino lo que quizá era aún más importante, para recuperar una parte de sí misma que le faltaba. Y cuando estaba con el hombre de más edad, se angustiaba por la otra parte de sí misma que le faltaba, lo que la obligaba a volver con su marido llena de ansiedad. La paciente pensaba que la relación con el terapeuta tenía posibilidades de llegar a juntarla en un solo lugar. Durante aquella fase de la terapia, sin embargo, la paciente también vivenciaba al terapeuta como peligro, porque le parecía que tal vez creara una interferencia en su delicado sistema al exigirle que renunciara a la relación extramarital, al matrimonio o a la terapia. La señora N sentía que hacer semejante elección podía volverla literalmente loca. La paciente entendía cómo ese temor era semejante a los temores de su infancia cuando tenía que escoger entre sus padres peleados, entre sus padres y su hermana, o entre ella tal como sus padres la veían, tal como ella se veía. La señora N utilizaba la decisión para provocar un grupo de relaciones de objeto parcial, cada una con su propio sentido de self y su conjunto de fantasías conscientes e inconscientes relacionadas con el objeto. La decisión se utilizaba en un esfuerzo para no tener que hacer elecciones entre esos aspectos vivenciales, porque elegir una sería de hecho aniquilar los otros aspectos de sí misma. La señora N utilizaba la mentira, elaboraciones innecesarias de la verdad para mejorar una historia, las relaciones sexuales promiscuas y los pequeños hurtos con el fin de sentirse más viva y presente. La decisión no solo había provocado la compartimentación de su vida, sino que había dejado sin vitalidad a los diferentes sectores, puesto que nunca se sentía totalmente presente en ninguna situación o relación concreta. Ese es el referente vivencial de la idea de que siempre que se escinde el objeto, se produce la correspondiente decisión en el yo. Parte de la vivencia de la decisión del yo es un sentimiento de que falta parte de uno mismo, puesto de cualquier relación de objeto parcial refleja forzosamente tan solo un aspecto aislado de uno mismo. Las fases iniciales de la integración. Paradójicamente, la consecuencia de una decisión adecuada es el trabajo previo necesario para la integración final de objetos parciales y partes del self en objetos totales y para lograr un sentido continuo del self. La razón es que tan solo cuando se ha conseguido una relativa libertad frente a la ansiedad de que la vivencia de amor sea contaminado o está a punto de serlo por una vivencia de odio o viceversa, se atreve uno a situar esos diferentes aspectos vivenciales en una relación mutua más estrecha. Una paciente borderline, después de muchos años de terapia, expresó el nivel vivencial de lo que es conseguir una decisión adecuada de la manera siguiente. Contó que hasta entonces sus fantasías y sueños contenían con frecuencia líneas o formas que se prolongaban indefinidamente en dos direcciones. Ahora, por primera vez, sus fantasías contenían líneas en dos terminaciones. Ese cambio representaba un fortalecimiento de la adecuada capacidad de la paciente para la decisión. Cada final de línea es tangiblemente distinto de su opuesto. Ninguno de los dos puede mezclarse, ser confundido ni contaminado por el otro. Lo siguiente es un ejemplo de las fases más precoces de integración de una forma extrema de relaciones objetales patológicamente escindidas. A un esquizofrénico paranoide, crónicamente psicótico de 46 años, se le trató durante varios años en una clínica en la que se comportaba como un matón y atemorizaba tanto al personal como a los otros pacientes. En ocasiones había sujetado amenazadoramente contra la pared a miembros del personal
y utilizado los muebles de la sala de espera como armas arrojadizas. El señor E se apoyaba inconscientemente en una relación hostil de objeto parcial como defensa contra una posible relación de afecto, dado que ese último sentimiento estaba invariablemente conectado con la aterradora sensación de convertirse físicamente en otra persona. Sentía como su barbilla se convertía en la barbilla del otro, y a partir de ahí el resto de la cara y luego todo el cuerpo. El terapeuta comentó que la actitud de sospecha, de cautela y de temor servían para hacerle sentir que era menos probable que esa transformación física llegara a producirse. En una sesión de ese periodo de la terapia, el señor E informó acerca de una extraña vivencia. Había hablado fuera del edificio donde se alojaba con un individuo al que conocía desde muchos años atrás y que se le parecía. La palabra original inglesa, favored, tiene un doble significado, particularmente en el sur de los Estados Unidos, donde se crió el paciente, de parecido físico y de comportamiento amable con alguien. Para ese paciente los dos significados eran inconscientemente inseparables. Al señor E le había perturbado extraordinariamente el hecho de descubrir en el rostro de aquel hombre una fea belleza, algo que nunca había encontrado antes. El paciente, de una manera que reflejaba una firmeza y un aplomo nada característicos, preguntó al terapeuta si sabía de lo que estaba hablando y si había visto alguna vez una cosa parecida. La manera de preguntar nada asemejadora, tranquila pero persistente por parte del señor E, para saber si el terapeuta conocía un sentimiento de esa especie, lo entendió este último en el sentido de que el paciente quería saber cuál sería su propia respuesta ante aquella nueva mezcla, integración inicial, de sentimientos de transferencia hostiles y afectuosos, desplazados hacia el individuo encontrado en la calle. La escisión como discontinuidad de la historia. En la posición esquizoparanoide, el modo predominante de simbolización es aquel en que símbolo y simbolizado son emocionalmente indistinguibles, puesto que no hay un self-intérprete que medie entre uno y otro. No tiene sentido que se atribuya significado a la propia percepción. Los sucesos son lo que son e interpretación y percepción se tratan como procesos idénticos. La vivencia sensorial no encuentra la mediación de un sujeto intérprete. Dentro de este estado mental, la decisión da lugar a una determinada calidad de vivencia, estado del ser, muy diferente de lo que se desarrolla más adelante. La operación mental de escindir crea un estado mental en el que no existe intermedio. Un plano tiene dos caras y solo dos. Un observador no puede nunca ver los dos lados al mismo tiempo. Ese estado contrasta con una situación donde diferentes aspectos vivenciales se crean y se niegan mutuamente, siempre presentes en su relación mutua en la mente del observador. En la posición esquizoparanoide no existe una perspectiva psicológica desde la que se puede abarcar más de un plano emocional. Cuando un paciente borderline se siente enfadado y desilusionado con su terapeuta, piensa que ahora es cuando ha descubierto la verdad. El terapeuta no es de fiar y el paciente debería haberse dado cuenta desde el principio. Lo que el paciente interpretaba antes como pruebas de que el terapeuta era digno de su confianza, lo ve ahora como un engaño, como máscara, como tapadera para lo que ahora resulta evidente. Por fin resplandece la verdad y el paciente no volverá a engañarse ni a permitir que lo pillen desprevenido. La historia vuelve a escribirse en un instante. El terapeuta no es la persona que el paciente creía que era. Se ha descubierto que es alguien nuevo. Cada vez que he llegado a esa encrucijada en una terapia, vuelvo a quedar estupefacto ante la frialdad con que el paciente renuncia a las vivencias compartidas. Se produce un ataque a la historia emocional de la relación de objeto. El presente se proyecta hacia atrás y hacia adelante, creando así un presente estático, eterno, no reflexivo. Cuando reaparece el lado más afectuoso del plano psicológico, el paciente piensa con frecuencia que ha reaccionado en exceso o que se ha mostrado paranoide y reinterpreta el pasado y recrea al terapeuta bajo una nueva luz.
Con frecuencia el paciente no recuerda haber tenido otros sentimientos distintos de los actuales. Olvida, por ejemplo, haberse sentido escandalizado y asustado ante la crasa incompetencia del terapeuta cuando éste olvidó el nombre de la novia del paciente. En el capítulo 5 se recoge un amplio informe clínico sobre la negación total de una historia de vivencias compartidas que acompaña a la descompensación de un paciente psicótico. Para el paciente que utiliza excesivamente la escisión, el terapeuta bueno, amado, y el malo, temido y odiado, son personas distintas. El terapeuta bueno no puede nunca desilusionar, porque tan pronto como lo hace ya no es él, el terapeuta bueno, con quien el paciente trata. Por definición no puede continuar siendo el terapeuta amado y que ama. De manera similar, en un estado mental en que predominan los procesos de decisión, el propio self hostil se siente separado del self amado. Es decir, uno se vivencia como la misma persona con estados afectivos diferentes. La vivencia contratransferencial del terapeuta, cuando una paciente utiliza la decisión como defensa, tiene con frecuencia una calidad turbadoramente discontinua que refleja la discontinuidad emocional del paciente. Cuando consciente o inconscientemente el paciente trata al terapeuta como dos o más personas marcadamente distintas, en el terapeuta se produce la correspondiente ruptura de la continuidad vivencial del self. Ello ocasiona con mucha frecuencia amnesia por parte del terapeuta acerca de acontecimientos anteriores en una sesión dada o en varias sesiones. En cierto sentido, el paciente crea al terapeuta no solo en la fantasía, sino también en la realidad, por cuanto lo utiliza emocionalmente de acuerdo con las configuraciones transferenciales dominantes. Existe un paralelismo sugerente entre esa interpretación de la decisión en la posición esquizoparanoide y las conclusiones a las que ha llegado Bauer como consecuencia de sus investigaciones basadas en la observación de recién nacidos. Según esos estudios, parece que los bebés de menos de 16 semanas viven en un mundo compuesto de sólidos que están colocados de manera estable en el espacio de acuerdo con su ubicación y con una constancia de existencia cuando se tapan mutuamente. Se trata, sin embargo, de un mundo extraordinariamente superpoblado. Un objeto se convierte en otro distinto tan pronto como cambia de sitio. En ese mundo, todo objeto es único. El bebé tiene que habérselas con un número muy elevado de objetos, cuando en realidad allí solo hay uno. Esa discontinuidad física de los objetos cuando cambian de sitio parece tener un paralelismo con la continuidad emocional del self y del objeto en diferentes posiciones afectivas del estado esquizoparanoide. El mundo del bebé en esa fase del desarrollo está abarrotado de objetos emocionalmente diferentes que son desde el punto de vista de un observador externo uno solo. Resumen. La concepción kleiniana de la posición esquizoparanoide es una formulación del primer punto de apoyo del bebé en la esfera psicológica. Esa posición supone un modo de crear y organizar vivencias en el que éstas son predominantemente de naturaleza impersonal no reflexiva, es decir, vivencias del self que tienen muy poca dimensión de yoidad. Pensamientos y sentimientos no son creaciones personales, son sucesos que ocurren. No se interpretan las propias vivencias, se reacciona ante ellas con un grado muy elevado de automatismo. Nuestros símbolos no reflejan un sustrato de significados personales que se han de interpretar y entender. Los símbolos solo son lo que representan. Se está en el reino de las cosas en sí. La principal manera de enfrentarse con éxito al peligro es la decisión, que supone una nueva ordenación de las cosas en sí, en un esfuerzo para separar lo que peligra de lo peligroso. La identificación proyectiva es una elaboración del proceso de decisión en la que se utiliza a otra persona para vivenciar a distancia lo que uno no quiere o es incapaz de vivenciar por sí mismo. La decisión permite al bebé, niño o adulto amar y odiar con seguridad al establecer una discontinuidad entre los aspectos amados y odiados del self y del objeto.
Sin esa discontinuidad, el niño no podría alimentarse en paz y perecería. Es básico en el estado de ser que caracteriza la posición esquizoparanoide volver a describir continuamente la historia con el fin de mantener la discontinuidad de los aspectos de amor y odio del self y del objeto. Es esencial que solo exista un plano emocional en cada momento. De lo contrario, las relaciones de objetos se contaminan y como resultado se vuelven insoportablemente complejas para la psique primitiva. Para un próximo audio, la posición depresiva y el nacimiento del sujeto histórico.